tal amigos? Bienvenidos una vez más a un tutorial de la serie Strinar. Para hoy les traigo una nueva obra que he denominado Centro Cósmico. Para realizar este trabajo vamos a utilizar una tabla de dimensiones 70 por 44 centímetros, la cual previamente hemos forrado con tela negra Turín y le hemos colocado 512 clavos. Si te gusta este video, no olvides darle like, suscríbete a mi canal, activa la opción de notificaciones para que cuando suba otro video estés enterado. Nunca olvides compartir. Gracias. Si deseas ver cómo he realizado el diseño o boceto para esta obra, te invito a dar clic de este lado de la pantalla donde aparecerá una notificación que te llevará a dicho video. Si deseas saber cómo preparo la base para una obra de Strinar, también te invito a dar clic de este lado de la pantalla donde aparecerá una notificación que te llevará a dicho video. Comencemos nuestra obra tensando los hilos en la circunferencia más interior. Vamos a trabajar una rosa mística. Si deseas ver cómo realicé este trabajo a fondo, también lo tengo en este video. Vamos a amarrar el hilo en uno de los clavos y vamos a ir al resto de clavos que tenemos alrededor, siempre retornando al punto de partida. Ese procedimiento lo realizaremos para cada uno de los 12 clavos que tenemos en esta circunferencia. Ahora realizaremos un trabajo con el círculo interno y el exterior. Para ello amarramos el hilo en uno de los clavos y vamos a ir a 7 clavos al frente, pasando por cada uno de los 12 clavos de la parte interior. Ahora construiremos un disco alrededor del segundo círculo. Para ello amarramos el hilo en uno de los clavos, vamos a ir al clavo número 10 y giramos en el sentido de las manecillas del reloj. Ahora realizaremos el siguiente procedimiento. Contando desde este clavo hacia abajo 22 clavos, vamos a amarrar el hilo allí y vamos a ir a los clavos que tenemos al frente, ascendiendo en este sentido y retrocediendo en este sentido. Lo haremos con 3 capas. Cada vez que cambiemos de capa vamos a subir 5 clavos más y realizamos el procedimiento anteriormente descrito.
el siguiente procedimiento. Vamos a amarrar el hilo en este clavo y vamos a ir a 10 clavos. Luego realizaremos el siguiente tensado. Vamos a amarrar el hilo en este clavo y vamos a ir a los clavos que tenemos al frente, ascendiendo acá y retrocediendo en este sentido, de este lado y de la parte opuesta. Cada vez que cambiemos de color vamos a avanzar 7 clavos. Construyamos 2 tensados más de este lado y de este lado, realizando el mismo procedimiento. Amarramos el hilo en este clavo y vamos a ir descendiendo en este sentido y yendo hacia la derecha. Construyamos otros tensados en las capas que habíamos trabajado anteriormente, pero esta vez vamos a amarrar el hilo 7 clavos más abajo y realizamos el mismo procedimiento. Vamos a realizar el siguiente procedimiento. Amarramos el hilo en el último clavo y vamos a ir a los clavos que tenemos de este lado, yendo en este sentido y retrocediendo en este sentido, de este lado y del lado opuesto. Por último, vamos a realizar un tensado similar a este. Amarrando el hilo en este clavo, vamos a ir a 5 clavos que tenemos de este lado. Siempre retornamos al punto de partida. De esta forma damos por terminado con nuestro cuadro de hilos tensados. Si te ha gustado, comparte este video. Gracias.